Nuestra propuesta tiene que ver con esto, con transformar los lugares de horror, tortura y exterminio en lugares de vida. También para que la sociedad tome conciencia de cómo estos crímenes que sucedieron hace alrededor de 40 años todavía siguen vigentes, ¿no? Que esos espacios donde reinó el terror ahora sean unos lugares donde se puedan generar distintos tipos de derechos, ¿no?, hacia la comunidad. No solo un lugar de cultura, de música, de artes plásticas, de teatro, sino también de derechos humanos. Yo creo que ha habido una política de Estado con los juicios, con sus más, con sus menos, con sus deficiencias, y frente a la asunción de una gestión como fue la de Cambiemos entre 2015 y 2018, los juicios sufrieron, pero no se pudieron detener, porque había una política de Estado bien instalada. Necesitamos una política de Estado de la memoria, que tenga la fortaleza suficiente para no ser detenida por gestiones a las que no les interesa el pasado, como la que mencioné recién, o como la misma gestión de Cambiemos que tenemos hoy en La Plata, que bajaron la subsecretaría a dirección y hoy no hay dirección de derechos humanos. Y yo me acuerdo que una vuelta fuimos con los pibes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, acá de La Plata. Fuimos a la comisaría Quinta y fue un flash, porque éramos pibes que tenían la misma edad de otros pibes que habían circulado ahí y que hacíamos exactamente lo mismo. Ir a los barrios, militar en los colegios, cuestionar nuestras ideas, cuestionar las ideas de nuestros compañeros. Y eso es algo muy extraño, porque estar en el mismo lugar que por hacer eso torturaron a compañeros y nosotros lo hacemos en completa libertad, es tremendo. A finales del 2018 logramos poner de pie este proyecto con un funcionamiento pleno en el año 2019. En todo este proceso, por supuesto que al principio, como decía antes, ¿no?, con la primera visita en el marco de otro juicio, luego en el juicio de Circuito Camps vine varias veces y empecé a entender la importancia de habitar este lugar. La historia del Centro Cultural Daniel Favero está unida directamente a la historia trágica de nuestro país y de nuestra ciudad. Un centro cultural abierto, un espacio abierto, y que fuera una marca de la memoria, no solo un lugar de cultura, de música, de artes plásticas, de teatro, sino también de derechos humanos. ¿Por qué nos importaba eso en ese momento? Si ustedes recuerdan, había indulto, ley de obediencia debida y punto final. Por lo tanto, los únicos que habían sido juzgados eran los principales miembros de las juntas militares y nadie más. E incluso los que ya habían sido juzgados habían sido indultados. Al crear la asociación, lo que se pensó es en hacer como base la casa Mariana Interucci, llamada hoy, que era la casa donde vivían los hijos de Chicha, que fue atacada el 24 de noviembre del 76, donde mataron a la nuera y a 4 militantes más y secuestraron a Clara Naí, la beba de 3 meses. En esa casa funcionaba una imprenta donde se editaba Edita Montonera. La idea era demostrar cómo toda la represión en aquel momento. Es una casa de memoria, una parte de nuestra historia, de la historia argentina. Con el tiempo pensamos que poner a disposición de la sociedad, hay un grupo de jóvenes
a los cuales llamamos días, que son los encargados de abrir la casa, de cuidarla y de hablar con los visitantes y contarles la historia de lo sucedido en esa casa. Esta casa se llama El Bichicuí porque cuando recuperé la casa en el año 2004, un tío mío que ya falleció viene un día con el cartel, al otro día que ocupé la casa. Trae un cartel de madera que es el que está puesto en la puerta y me cuenta la historia de que en el poco tiempo, el año y medio, 2 años casi de vida que pude compartir con mis padres, ellos me decían el bichito, bichicuí, bichicuí, el bichicuí, el bichicuí, el bichito chiquito, como niño, ¿no? Recién nacido y afectuosamente, y yo no tenía ni idea, digamos. A los 29 años me lo contó y no. Cuando era chico siempre me llamaban Nicolás o Berardi, cuando jugaba al básquet, al fútbol, al vóley, bueno, he hecho de todo. Y siempre fue, pero nunca por el apodo, ¿no? Jamás. Entonces cuando recuperé justo la casa que mi tío me trajo, ese cartel decidí ponerlo directamente en la puerta ese mismo día y sacar el número de la casa para que la casa no tenga más número y que tenga un nombre. Está muy bueno además este concepto, por ejemplo, del bichicuí, de memoria habitada. Porque bueno, la ciudad de La Plata está atravesada por centros clandestinos. Ahora, ¿por qué pedimos que desafectaran a la comisaría Quinta o que desafectaran Arana? ¿Y por qué tenemos naturalizado que 1.60 siga funcionando como siempre? Nosotros tuvimos que iniciar un proceso hace 2 años y medio de puesta en valor de este lugar, que tenía que ver con las cuestiones edilicias, y una vez que pudimos avanzar en la puesta en valor, estaban los vidrios rotos, el pasto alto, bueno, un abandono. Pudimos generar con la comunidad cercana del barrio este donde estamos en este momento diferentes políticas públicas y que la comunidad pueda apropiarse también de este lugar. Hay cursos de capacitación laboral, hay plan fines, hay actividades culturales y ensaya la orquesta de la Universidad Nacional de La Plata en un programa de extensión de este barrio, que es un barrio en las afueras de La Plata. Está bueno hablar y ver la memoria no como un lugar fosilizado, ¿no? Un lugar como que quedó en el pasado. Yo lo que vengo trabajando en la subsecretaría es también cómo se intenta revertir lo que fueron los centros clandestinos de detención, ahora tratar de que sean lugares que puedan aportar algo a la sociedad hoy en día, ¿no? Y eso pasa, bueno, en la comisaría Quinta, que es un espacio de cultura también, ¿no? Un centro cultural, un lugar donde fue comisaría y fue centro clandestino. Bueno, intentar que esos espacios donde reinó el terror ahora sean unos lugares donde se puedan generar distintos tipos de derechos, ¿no? Hacia la comunidad. Y eso es parte de una política nacional en donde se pensó cómo se puede esta cuestión de la memoria reinventar y que tenga algún asidero concreto en la actualidad. Y bueno, hace pocos años en la biblioteca de la universidad se mostró el archivo de Daniel. Vos entrabas al hall central de la biblioteca de la universidad y en una vitrina estaba el portafolio azul con unos papeles que salían, el pañuelo de mi mamá, y era una instalación, una obra de arte. Yo nunca lo había visto así, pero cuando entré a la biblioteca, que era el lugar donde yo trabajaba además, puse como que lo vi de otra manera, no como el portafolio que yo tenía guardado, sino que ya era un lugar que estaba fuera de nuestro ámbito familiar, ya estaba en la sociedad. Todos los desaparecidos son nuestros hijos, todos los desaparecidos son nuestros hijos, todos los desaparecidos son nuestros hijos. Todos los desaparecidos son nuestros hijos, todos los desaparecidos son nuestros hijos, todos los desaparecidos son nuestros hijos. La plazoleta de la memoria comienza a surgir, nace a partir de que que comienza a implementar desde el Estado Nacional la construcción, la creación de sitios de memoria. Es decir, lo primero que se construye es un monumento, valga la redundancia, monumental, hecho con lo que abunda acá en esta fábrica, que es la chapa naval,
soldada, hecha por una generación de trabajadores que había ingresado una vez reivindicado el triunfo de no cerrarse la fábrica en los 90. Y es una generación que no había vivido el golpe de Estado, la dictadura ni la reconstrucción de la democracia. Son hijos de la democracia y por eso es tan fuerte el mensaje que envía. No hay temor en ese mensaje, hay fuerza, hay fortaleza y hay una libertad que emerge en ese puño unido, que es la lucha de los trabajadores, que sostiene el barco, que alguna vez estuvo en riesgo junto con la grúa cuando la bota militar intentó destruir la industria naval, que también de alguna manera representa la represión que sufrió la generación que luchó para que no cierren en los 90 esta fábrica. Y luego se comienza a hacer ese memorial, que es un placario, donde se empieza a surgir, se instala con placas los nombres de los compañeros. Ya previamente había habido otras losas que recordaban los nombres de los compañeros, pero ya no había lugar y se comienza a distribuir en otros lugares, uno en la escuela, el otro en el Museo del Astillero. Y luego comienza, como está viva la plazoleta y está viva la memoria, fíjense que también hay una chapa naval cortada con oxicorte, con una máquina de oxicorte, donde está la figura de Julio López, que a pedido de los trabajadores de Astillero Río Santiago que habían sido, que fueron sobrevivientes de la represión de los 70 y que estaban en ese momento atestiguando también en los juicios de la verdad, los juicios de la memoria. Y bueno, cuando desaparece López, ellos tuvieron necesidad de recordar a ese compañero en su lugar de trabajo, que era Astillero Santiago. Luego está estas 3 columnas con un trabajo de cerámica, de mosaico, de mosaicismo, hecho con una artista de zonal, de la local, pero que está acompañada y coordinando un grupo de trabajadores astilleros, donde está representada la justicia, la verdad y la memoria, las 3 imágenes importantes. Y por último, en el espacio más del fondo, hay algunas plantas que están reflejando el trabajo que hicieron ya los hijos de desaparecidos, donde ponen, el mensaje es plantar memoria. Por eso ellos, eso fue del año pasado, por eso ellos pusieron esas plantas para que crezcan y se resurja la vida de la memoria, no que quede solamente estancada en el recuerdo. Yo creo que esto fue a mediados del 2005, 2006 más o menos, tengo ese recuerdo. Me acuerdo en aquel momento que se contactó conmigo el Bocha, que es el flaco que compró este lugar, que yo lo conocía de la ciudad de La Plata. Me comenta la idea de que iba a comprar este lugar, si yo tenía información por mi familia, la cuestión legal, los papeles. Yo la verdad que le dije que no tenía ni idea y a partir de ahí, bueno, el loco se decidió, lo compró, armó este emprendimiento. Sabía que existía, sabía que había mucho movimiento, pero bueno, nunca me acerqué acá. Es un lugar que realmente me cuesta venir, como que lo trato de esquivar. El Bocha me invitó un montón de veces, vení que toca tal banda, y yo no vine nunca, la verdad, no me atraía. Y a partir de ahí, bueno, se armó este centro cultural que creo que funcionó hasta que empezó la pandemia y después se cerró. Pero bueno, fueron unos 10 o más de años donde había actividad cultural, sí. Muy importante para la ciudad, por supuesto. La paradoja del archivo, por un lado, da cuenta del aparato represivo, de esa decisión y ese objetivo político de perseguir, hasta llegar al exterminio, digamos, a ser parte del dispositivo del exterminio, a ser también, en ese afán persecutorio y de guardar información para ponerla a disposición cuando sea necesario, que termina siendo un reservorio, ¿no? Termina la DICVA haciendo un trabajo de reservorio de documentos que dan cuenta de las luchas populares que ellos querían reprimir, digamos. Esa posibilidad de subvertir el sentido del archivo lo da la desclasificación del archivo. Hay todavía una tarea muy importante que nos va a llevar muchísimos años, también para que la sociedad tome conciencia de cómo estos crímenes que sucedieron hace alrededor de 40 años todavía siguen vigentes, ¿no? Y el trabajo importantísimo en lo que es la memoria histórica de un país, para que justamente esto no quede en el olvido, en la indiferencia y se vuelva a repetir.
nuestros hijos. Todos los desaparecidos son 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 nuestros hijos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.